Vamos a empezar leyendo la última parte del versículo 19, porque allí empieza el contexto. Marcos 3, la última parte del versículo 19. Y vinieron a casa, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Beelzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decían parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bien después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Amén. Esa es la palabra inspirada de Dios. Vamos a pedir a Dios que aplique esta palabra específicamente, fuertemente a nuestros corazones en esta tarde. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por la palabra de Dios, por la Biblia, las escrituras que son inspiradas y útiles para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos cambies, que quites todo obstáculo humano o mundano en nuestras mentes para que podamos entender lo que tu palabra dice y cómo aplicarlo a la vida. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. ¿Qué piensas tú de Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Esas son las más importantes preguntas en el mundo. ¿Qué piensas de Cristo? Pero no son preguntas nuevas. Son preguntas que surgieron desde el principio del ministerio de Cristo. Preguntas a que personas en el primer siglo tenían que responder. Hemos visto aquí en Marcos que algunos respondieron a Cristo siguiéndole. Otros nada más estaban interesados en sus necesidades físicas y otros le rechazaban completamente. Pero sin duda la vida y el ministerio de Cristo demandaban una respuesta. Y todavía demandan una respuesta. Cada persona hoy en día tiene que responder a la pregunta, ¿qué piensas tú de Cristo? ¿Quién es para ti? Es la pregunta ahora y siempre ha sido la pregunta desde los días de Cristo. Recordamos lo que Cristo había hecho hasta este punto en su ministerio. Él vino predicando el mensaje de arrepentimiento, un mensaje del evangelio del reino. Había sanado a la gente, había echado fuera demonios, se había opuesto a los líderes religiosos en cuanto a los temas del ayuno y del reposo, mostrando la hipocresía de ellos. Y la gente continuaba acercándose a él. Vimos la semana pasada que había tanta gente que Cristo tenía una barca a la mano si fue necesario salir rápido. En este pasaje leemos que había tanta gente que él ni podía comer. Sin duda vemos claramente a Cristo aquí a la luz del tema de ese libro. Cristo actuando como el siervo sufriente, sirviendo a todos y sufriendo por todos. Pero no todos entendieron lo que estaba pasando. En este pasaje vemos dos reacciones a Cristo. La reacción de su familia y la reacción de los líderes religiosos. Bueno, los dos mostraban una gran falta de entendimiento en cuanto a lo que Cristo estaba haciendo.
Un grupo respondió pensando que se había vuelto loco. Quería prenderle y regresarle a la casa. Mientras el otro grupo dijo, le acusó de ser poseído por un demonio, por Satanás mismo. Y esas reacciones, esas respuestas a la vida y al ministerio de Cristo todavía existen hoy en día. Muchas personas oyen de Cristo. A veces piensan que es un hombre loco. ¿Era un hombre loco? ¿Un hombre reclamando ser Dios? Otros pueden ir al extremo de pensar que era un hombre pues, tal vez malo porque estaba haciendo cosas en contra de Dios. Pero la respuesta correcta es la misma ahora como siempre ha sido. Cristo es Dios. Por eso, lo que dijo era la verdad, lo que hizo era conforme a la voluntad de su Padre. No estaba loco ni poseído, sino era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces vamos a considerar este pasaje, vamos a ver esas dos reacciones a Cristo y su ministerio. Nosotros deberíamos considerar nuestras propias reacciones a Cristo también, y no solamente pensar en una historia hace muchos años. Cada persona aquí tiene que decidir qué piensa de Cristo. Tú tienes que decidir qué piensas de Cristo. Porque lo que tú piensas de Cristo decide en dónde vas a pasar la eternidad. Vemos aquí en primer lugar la reacción de la familia de Cristo. Cuando Jesús y sus discípulos habían venido a la casa, versículo 19, versículo 20, todo continuaba como antes, ¿verdad? Una gran multitud seguía a Cristo. Dice que se agolpó de nuevo a la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Era algo serio. En el pasaje anterior otra vez vimos que Cristo tenía la barca preparada a la mano en caso de que la gente le oprimiera demasiado hasta atropellarle. Aquí vemos que había tanta gente acercándose a él, aún en la propia casa, que ellos no podían encontrar ni el tiempo ni el espacio para comer. Y esto causó una reacción. Versículo 21 dice que cuando lo oyeron los suyos, ¿oyeron qué? Que había tanta gente, estaban agrupando la puerta que no podían ni aún comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Dice los suyos, ¿quiénes eran? Podía referirse a amigos, podía referirse a su familia. Por el contexto de la parte final de este capítulo, cuando menciona a su madre y sus hermanos, entendemos que aquí se refiere probablemente a su familia. Su familia llegó preocupada. En parte, probablemente con una preocupación legítima. Si la multitud era, en ese tiempo, si estaba acercándose tanto que ni podía comer, eso era un extremo. Tal vez estaban legítimamente preocupados por su salud y por su bienestar físico. Pero desafortunadamente vemos que era más que solamente preocupación legítima, porque dice que llegaron para prenderle. Es la misma palabra que se usa para prender a alguien y llevarle a la cárcel. Algo que querían hacer a fuerzas. Y lo que es más, Marcos nos da un vistazo en lo que estaban pensando. Porque decían, está fuera de sí. La familia de Cristo pensaba que estaba loco, que no sabía lo que estaba haciendo, que no estaba en su sano juicio. En los siguientes versículos, Marcos ya nos habla de la reacción de los líderes religiosos, pero después, al final del capítulo, empezando en el versículo 31, regresa a la familia de Cristo su reacción, porque nos deja en la incertidumbre, ¿no? Entonces, ellos llegaron para prenderle y no sabemos hasta versículo 31 y leemos más lo que estaba pasando. Versículos 31 a 35 leemos que sus hermanos y su madre habían venido. Pero ellos no podían entrar a la casa en donde él estaba. Había tanta gente que no podían entrar. Entonces tenían que enviar a llamarle para que él saliera para ir con ellos. Y cuando la gente en la multitud en la casa había pasado el mensaje de Cristo, él respondió de manera muy inesperada. Porque la familia era muy, pero muy importante en la cultura judía. La gente hubiera esperado que Cristo dijera, sí, voy con ellos. Sí, voy a dejar esta multitud, voy a dejar mis nuevos discípulos para ir con mi mamá. Así como buen mexicano. Eso es lo que ellos estaban esperando. La cultura era muy similar. Pero no. Versículo 33, ¿qué dijo? Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y seguro que la gente estaba pensando, pues aquellos que están fuera esperándote.
Pero leemos versículos 34 y 35 que él explicó. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Fuerte. Eso es radical. Era radical en ese momento, en esa cultura, y no lo ha cambiado en lo más mínimo hoy en día. Y el llamado de Cristo sigue siendo radical. Es un llamado a una obediencia radical y un sacrificio radical, incluyendo, si necesario, el sacrificio de la familia. Cristo estaba diciendo, ahora mis relaciones más fuertes no son con mi carne y sangre, sino con mis discípulos, con aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Estos son mis hermanos, mis hermanas, mi madre. Y recuerden, Cristo apenas había llamado a los 12. Y de repente está tratándoles a ellos como más importantes que su familia de sangre. ¿Pero no es así también hoy en día? Dios se salva y de repente ya no estás tan interesado en ir a la fiesta de los primos. No estás ya tan interesado en salir cada fin de semana aún con tus propios padres o hermanos. Ya quieres estar en la iglesia. Ya prefieres pasar tiempo con tus hermanos en la iglesia que con tus propios hermanos de sangre. ¿Verdad? ¿Qué pasó? Lo que debería suceder. Ya tienes una nueva familia. Una familia con lazos de amor mucho, pero mucho más fuertes que aquellos de la familia de sangre puede proveer. Y quiero repetir eso porque parece blasfemia. Los lazos que tú tienes con hermanos en Cristo son lazos mucho más fuertes que los lazos que tienes con personas de tu propia sangre que no son cristianos. Aquí es la familia. Aquí está la familia. Cristo aquí nos dio un ejemplo perfecto. Cómo tratar la familia de sangre. Y qué bueno que Cristo dijo eso y yo no, porque yo creo que a veces las diferencias en culturas afectan el consejo, ¿verdad? Yo entiendo que personas pueden pensar, por ejemplo, que mi consejo en cuanto a su familia no es muy válido o sabio porque vengo de otra cultura en donde piensan la familia no es tan importante. Piensan, pero yo no entiendo la cultura. Sí, ustedes, algunos me han acusado de eso. Tal vez no. Pero aquí tenemos el ejemplo de Cristo mismo. Primero, Cristo es Dios y no comete un error. Nunca dice ni hace nada equivocado. Y Él mostró la prioridad para el Hijo de Dios, que no siempre es familia de sangre, sino la familia espiritual. Y en segundo lugar, hablando de su naturaleza humana, Cristo crecía en una cultura que era tan enfocada en la familia y en los lazos de la familia de sangre como aquí en México. Cristo sí entendía la ofensa que iba a causar cuando hizo la pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Cristo entendía que la cultura judía no iba a entender para nada la actitud que él estaba tomando en cuanto a su relación con su madre, quien le dio luz. O sea, es lo mismo aquí. ¿Qué aplicación queremos? ¿Cómo puedes hablar si tu mamá quien te dio luz? Cristo dijo, ¿quién es mi madre? Y aún así, en una cultura increíblemente enfocada en la importancia de los lazos dentro de la familia de sangre, Cristo respondió de esta manera, para mostrarnos a nosotros lo que es más importante. Podemos pensar en muchos ejemplos, ¿no? Si la decisión es entre estar con tu familia o estar en la casa de Dios los domingos, el cristiano ni tiene conflicto. Va a estar con Dios. Si la decisión es entre obedecer a Dios o complacer a la familia, el cristiano, de hecho, no tiene ningún conflicto. Va a obedecer a Dios. Un ejemplo práctico. Algo que he visto de vez en cuando aquí. No mucho, pero de vez en cuando.
Estamos en el culto ahora, tal vez aún durante la predicación misma, y yo veo a una persona ver su celular, levantarse, salir para hablar con alguien. Ahora entiendo, a veces hay emergencias verdaderas, todo eso, no me malentiendan, ¿ok? Pero la respuesta que recibo les pregunto, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ah, sí, fue mi hermano, fue mi padre o cualquier relación familiar. Y en ese momento, la familia de sangre tomó prioridad sobre la adoración al Dios Santo y la predicación de su palabra, y eso no está bien. No está bien. Y aquí no es el único lugar en donde Cristo muestra esta prioridad. Tal vez pensamos, no, pues nada más aquí, ¿no? Ven conmigo en Mateo y el capítulo 10, el libro anterior en sus Biblias, Evangelio según Mateo, capítulo 10, versículo 37. Cristo dijo esto en otro contexto. Mateo 10, 37 dice, y otra vez, son palabras de Cristo aquí, son palabras inspiradas, no son mis palabras. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahora, eso es muy fuerte, pero es la palabra de Dios. Cristo había dicho en versículos anteriores, versículo 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Por supuesto, la Biblia no se contradice. Tenemos que proveer por nuestras familias, tenemos que amar a nuestras familias. El vínculo del matrimonio es un pacto que no puede ser quebrantado. Claro que sí. Cristo sí creía en la importancia de la familia también. Encargó su madre a Juan cuando estaba colgado en la cruz. No está diciendo que la familia no era importante para nada, pero Cristo en esos dos pasajes quería enfatizar algo para su cultura, para la cultura judía, que es el mismo énfasis para nosotros hoy en día. Hay lazos más fuertes que los lazos de la familia de sangre. Hay lazos más fuertes que los lazos de la familia de sangre. Cristo estaba diciendo que los lazos con aquellos en su familia espiritual ya eran más fuertes que los lazos entre aquellos en su familia de sangre. Cristo escogió la voluntad de su Padre, escogió a sus discípulos sobre su propia madre. Algunos de ustedes tienen ese problema, ¿verdad? Porque quieren estar en la iglesia cada vez más o quieren hacer más cosas, pero no, mi madre quiere que esté con ella. Pues cuida a tu mamá. Cuida a tu madre, pero primero obedece a Dios. O cualquier otra relación. Cristo escogió a sus discípulos sobre su propia madre, sus propios hermanos. Sea lo que sea la relación en tu vida que te está estorbando de estar 100% viviendo por Cristo, tienes que dejarlo atrás. No puede ser la prioridad antes de tu relación con Dios. Pero fíjense aquí, hermanos, Cristo no te está mandando a hacer nada que Él no hizo. Es una cosa, otra vez que yo vengo, hermanos, hoy tengo un mensaje en cuanto a dejar a tu familia. Entonces no tienen que hacerme caso porque son mis palabras. Y van a pensar que soy una persona muy mala porque estoy hablando tan mal de tu mamá. No es mi intención. Pero cuando vengo con la palabra de Dios abierta, ustedes también la leen. Y tenemos aquí el ejemplo de Cristo, las palabras de Cristo. Perdón, hermanos, ustedes no pueden escapar de lo que aquí se dice. Gracias a Dios, vemos más adelante que María retomó su fe. Vemos más adelante que por lo menos dos hermanos de Cristo fueron salvos. Jacobo era líder en la iglesia de Jerusalén, escribió el libro de Santiago. Judas escribe el libro de Judas. Entonces también obviamente estamos orando también nosotros por la salvación de nuestros familiares incrédulos. Pero la manera para que ellos sean salvos no es por medio de ceder a sus deseos,
sino ser luces brillantes por Cristo hasta el punto cuando ellos piensan que estamos locos y necesitamos ser prendidos para nuestro propio bien. Cuando tu familia empieza a pensar esto de ti, sabes que vas muy bien. Cristo no negaba la importancia de la familia, pero quería ser muy claro en cuanto a las prioridades. Vemos la reacción de su familia. También vemos aquí en segundo lugar la reacción de los líderes religiosos, regresando a Marcos 3. Los líderes religiosos también tenían su opinión y su perspectiva en cuanto a Cristo. Leemos el versículo 22 de Marcos 3, de algunos escribas que habían venido de Jerusalén. Tal vez algunos expertos, algunos que los líderes en Capernaum habían llamado para venir y dar su opinión profesional en cuanto a este nuevo maestro. Y ellos sí llegaron con su opinión. Dice que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Ellos dijeron que estaba poseído por el príncipe de los demonios, por Satanás mismo, y que por él podía hacer los milagros que estaba haciendo. Y fíjense que nadie podía negar que Cristo sí estaba haciendo milagros. Ni sus enemigos podían negar eso. Nada más su conclusión estaba equivocada. Y Cristo se lo mostró. Mostró que su conclusión no tenía sentido. Dice en versículo 23, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Aquí vemos que Belcebú es otro nombre por Satanás. Cristo está diciendo que si él estaba poseído por Satanás, ¿cómo podía estar echando fuera demonios de Satanás? No tiene sentido. Dijo, si un reino está dividido con sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida con sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer si no ha llegado su fin. Y tiene todo sentido, ¿verdad? Satanás no va a luchar contra sí mismo. Si Cristo en verdad estaba echando fuera demonios, no podía ser controlado por Satanás. Pero los escribas no entendían. No estaban interpretando correctamente los hechos, pero Cristo sí da la interpretación correcta. Versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El hombre fuerte aquí es Satanás, y sus bienes son la gente bajo su control. Aquellos aquí, por ejemplo, poseídos por demonios. Cristo dijo que la única manera para entrar a la casa del hombre fuerte, saquear sus bienes, es atarle, vencerle, conquistarle y después saquear su casa. Y Cristo está diciendo, en otras palabras, yo no vengo en el poder de Satanás, ni poseído por él, vengo para atarle, vengo para conquistarle, vengo para vencerle para siempre y liberar a todos aquellos que están bajo su dominio. Y sabemos que Cristo lo hizo en su vida. En su muerte, insurrección, Cristo ató al hombre fuerte y saqueó su casa. Porque leemos en Colosenses 2 que Cristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escúchame muy bien, Cristo en la cruz y en su resurrección destruyó el poder de Satanás para siempre. Ahora, en este momento, el hombre fuerte está atado. Satanás no puede hacer todo lo que quiera. Tiene influencia, tiene poder, algo de poder, pero ha sido conquistado. Ha sido conquistado y nada más está esperando su fin en el día de juicio final. A veces tenemos dos extremos. A veces ni pensamos en Satanás y menospreciamos la destrucción que puede hacer. O a veces pensamos demasiado en Satanás. Satanás ahora está atado. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permite hacer. El poder de Satanás está destruido. Cristo hizo eso en su vida, en su muerte, en su resurrección. Y por eso, hermanos, podemos vivir por Cristo. Luchamos con el pecado, hay tentaciones, pero Él está vencido. Cristo saqueó su casa. ¿Y qué encontró en su casa cuando la saqueó? Yo y tú. Cristo saqueó la casa, sacó sus bienes, son nosotros. Cristo nos liberó del poder y la esclavitud de Satanás por su vida, su muerte y su resurrección.
Pero antes de terminar su respuesta a los escribas, en su compasión y misericordia, Cristo les da un aviso muy fuerte. Les avisa en contra de seguir en este camino, de rechazarle a Él y de atribuir el poder de Dios a Satanás. Versículos 28 a 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esto es lo que se llama el pecado imperdonable. El pecado que no puede ser perdonado. Cristo dijo que cualquier pecado puede ser perdonado, incluyendo la blasfemia, pero no hay jamás perdón para cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo. Es un asunto que ha sido muy debatido y muy mal entendido en la iglesia cristiana a través de los siglos. El adulterio no es el pecado imperdonable, gracias a Dios. El homicidio no es el pecado imperdonable. David fue perdonado de las dos cosas. El suicidio no es el pecado imperdonable. Quiero enfatizar eso. Porque aquí la misma palabra de Dios dice, solamente existe un pecado que no puede ser perdonado. Nada más uno. 2, 3, no, uno. Todos los demás pueden ser perdonados, dice. Y no habla aquí de suicidio. El suicidio puede ser perdonado. Solamente la blasfemia con el Espíritu Santo no va a ser perdonado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Pues la pista se encuentra en el versículo 30. Cuando Marcos añade que Cristo dijo todo eso porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Los escribas estaban atribuyendo el poder del Espíritu Santo a un demonio o a Satanás mismo. Y Cristo dijo, tal blasfemia no puede ser perdonada. Parece que no es decir algo una sola vez. Parece que la idea aquí es una persona dura. Una persona que insiste en atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás. La persona que sigue en este camino, aun cuando confrontado no quiere arrepentirse, no quiere cambiar. Lo peligroso es que esa es una persona que sabe mucho intelectualmente de la Biblia. Es una persona que ha escuchado el mensaje del Evangelio muchas veces. Es una persona que ha tenido muchas oportunidades para venir a Cristo. ¿Te describe a ti? Hay jóvenes aquí que han escuchado el Evangelio por años y todavía rehúsan someterse a Dios y ser salvos. ¿Tú sabes que estás en el camino al pecado imperdonable? Eso no es la persona en la calle que nunca ha escuchado de Cristo. Es la persona que sabe, que escucha y escucha y después argumenta y argumenta y argumenta y rehúsa recibir la palabra de Dios y ser salvo. Tengo miedo para personas que están aquí hoy bajo esta predicación, que han escuchado la verdad por años y todavía no quieren ser salvos. Es peligroso. Arrepiéntete hoy, antes de que sea demasiado tarde para ti. Ahora vamos a pensar en algunas aplicaciones finales. En primer lugar, porque tenemos que repetir eso, tienes que enfrentar la cuestión de tus prioridades en cuanto a tu familia de sangre y tu familia espiritual. Obviamente tienes que proveer por tu familia, tienes que amar a tu familia. No quiero que vayamos a un extremo tampoco. Pero cuando es cuestión de obedecer a Dios o estar bien con tu familia, obedeces a Dios. Cuando es cuestión de ceder a los deseos de tu familia para tener paz en la casa, o hacer lo que sabes que Dios quiere que hagas, la respuesta correcta es arriesgar la paz en la familia para obedecer a Dios. Lo que queremos obviamente es que no sea tan difícil, porque nuestra familia también quiere estar en la iglesia con nosotros. Es lo que más queremos.
Con los incrédulos es más difícil. Si son familiares un poquito más lejanos, incrédulos, pues no les hacemos caso, ¿verdad? Pero si es tu esposa o esposa, por ejemplo, necesitas pedir a Dios por mucha sabiduría y mucho discernimiento y orar por su salvación y buscar el consejo de la iglesia en cuanto a qué hacer, cómo tratar con la situación. Pero si es tu esposo o esposa o hijo o hija que también va a la iglesia contigo, no debería ser difícil. El tiempo que necesitan pasar juntos como familia es tiempo que pueden pasar juntos como familia en la iglesia. El presidente de un seminario en los Estados Unidos dijo hace algunos años en una conferencia, la gente dice, necesitamos tiempo juntos como familia. Dice, pues Dios sabe que necesitamos tiempo juntos como familia, pero el tiempo juntos como familia en la iglesia debería ser lo mejor del tiempo juntos como familia. Algunos de ustedes tienen tal vez esposo, esposa, padres, hijos, que no quieren estar aquí. O no quieren estar aquí para todo el día. Y ustedes ceden a ellos. Esto no está ayudando a la persona cuando tú cedes a su pecado. Especialmente ustedes que son padres. Si sus hijos no quieren venir aquí, que oremos que vengan primero, ¿verdad? Que vengan, que sean salvos. Pero ellos no controlan tu día de reposo. ¿Ok? Dios controla tu día de reposo. Y a veces tienes que decidir, ¿mi familia o Dios? No siempre, a veces la decisión. ¿Qué vas a decidir? Hermanos, bueno, yo sé es muy fuerte, ¿no? Hay muchas cosas que puedo decir, pero quiero nada más apagarme lo que dice la palabra. Si tú eres padre, esposo, cabeza de tu familia, claro que sí es tu responsabilidad ayudar a tu familia a pasar tiempo juntos, ¿verdad? Claro que sí. Pero es más tu responsabilidad enseñar a tu familia que el mejor tiempo que pueden pasar juntos es haciendo cosas para Dios y sirviendo juntos en la iglesia. No debe ser una lucha constante en la familia. No debería ser una decisión entre mi familia cristiana o mi iglesia cristiana. No teman al hombre. Teman a Dios. Tú tienes que preguntarte, ¿estás preparado, si sea necesario, perder tu familia por causa de Cristo? ¿Estás preparado a perder relaciones en la familia de sangre para hacer lazos más fuertes y cercanos con aquellos que han sido comprados con la misma sangre de Cristo? Y algunos de ustedes lo han hecho. Algunos de ustedes tienen familias que ahora les rechazan por ser cristianos. Y aquí Dios les ha dado una familia más grande, más amorosa en esa iglesia local. ¿Vale la pena? Claro que sí. Pero para otros de ustedes puede ser que la familia de sangre les está estorbando de vivir 100% por Cristo. Digo, tal vez son tus padres, tus hijos, quien sea. Pero ellos son la razón por la cual tu compromiso a Cristo y a la iglesia no es tan pleno como debería ser. Ellos todavía tienen la prioridad en tu vida antes de Dios y la familia de Dios. Entonces te exhorto hoy, con las palabras de Cristo, a dejar atrás padre y madre y hermano y hermana e hijo e hija por causa del Evangelio. Y te prometo que vas a encontrar, al final de cuentas, un gozo inexpresable. Una vida más contenta, más satisfecha, más llena, más gozosa de lo que tuviste antes. Ellos no te van a entender si no son cristianos. No te van a entender si reclaman ser cristianos pero realmente no sirven a Dios. Tú tienes que decidir lo que es más importante para ti. ¿Tu relación con ellos o tu relación con Dios? ¿Paz en la casa o paz en tu corazón y en tu conciencia? Para ser fiel a su Padre y la misión que Él le había dado, Cristo tenía que hacer lo mismo. Tenía que decidir. Tenía que sufrir el rechazo de su propia familia. Ellos pensaban que estaba loco. Aún su propia madre María, en ese momento no tenía la fe. Cristo tiene que ser la gente. Mi familia ya no es mi prioridad, sino aquellos que me siguen. Que Dios nos ayude a poder decir lo mismo. Y en segundo lugar, última aplicación, que meditemos ese tema del pecado imperdonable.
Por un lado, como muchos han dicho a través de los años, si tú estás muy preocupado que tal vez has cometido el pecado imperdonable, probablemente no lo has cometido. Porque es algo que es el resultado de un corazón muy duro, un corazón que ha sido endurecido a través de muchos años. Por otro lado, el aviso está en la Biblia por una razón. Entonces puede decir también, ten cuidado. Cada uno aquí, ten cuidado. Y especialmente porque ese es un pecado cometido por aquellos que han oído mucho de Dios y su Espíritu y su Evangelio. No es un pecado cometido de la persona que no sabe nada de Dios. Ese es el resultado final de una persona que ha escuchado el Evangelio y lo ha rechazado por mucho tiempo. Joven, adulto, tú que has estado aquí por años y sigues rechazando a Cristo y su Santo Espíritu, ten cuidado. Ten cuidado que no cometes el pecado imperdonable. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe hoy antes de que sea demasiado tarde para ti. No esperes más. No esperes más. Pero también en este mismo pasaje podemos ver algo que es de muchísimo ánimo para cualquier pecador aquí hoy que ve su necesidad de Cristo. Porque Cristo dijo en versículo 28 que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean. Tus pecados pueden ser perdonados, amigo. Tus pecados pueden ser perdonados. Cristo mismo lo dijo, si tú reconoces hoy tu condición terrible de pecado y miseria y sabes que solamente Cristo te puede salvar, porque en ti no hay nada bueno, entonces no has cometido el pecado imperdonable y Cristo hoy te puede salvar y te puede perdonar. No importa lo que has hecho, no importa los pecados que has cometido, cualesquiera que sean. La gracia de Dios sobreabunda sobre tu pecado y Él te puede salvar. Entonces finalmente, por favor entiende, resumiendo, cada persona aquí, que tienes que responder a Jesús en una de tres maneras. O pensar que estaba loco, pensar que estaba poseído por un demonio, o que es Dios mismo. Muchos quieren agregar otra opción, ¿verdad? La opción de que era un buen maestro, era un buen hombre, era un buen ejemplo, pero no Dios mismo. Pero como los líderes religiosos aquí se dieron cuenta, no es posible. Si no es quien reclamó ser, estaba loco o poseído por un demonio. ¿Entiendes eso, ok? Hay muchas religiones hoy en día que dicen, sí, Jesús es un buen maestro. Muchas personas dicen, no, sí, era un buen ejemplo, una buena persona, le respeto mucho, pero no Dios mismo. Pero dijo que era Dios mismo. Entonces, o estaba loco, o poseído por un demonio, o es Dios. No hay otra opción. Tú no puedes creer que Cristo nada más era un buen hombre. No es un pensamiento válido, no tiene sentido. Loco, poseído o Dios mismo. Decide. Decide. ¿Qué piensas de Cristo? Y si Cristo no estaba loco, si Cristo no estaba poseído por un demonio, entonces Él es el soberano Señor de todo y demanda tu arrepentimiento y creencia en Él. El hecho de que Dios mismo demanda tu sumisión a Él y la humildad para rogarle por la salvación, porque no hay otro escape de tus pecados. John Newton, el autor de Sublime Gracia, escribió muchos otros himnos, incluyendo uno llamado ¿Qué piensas de Cristo? Es el título del mensaje. No ha sido traducido a español, por lo menos para cantar, pero es lo que ustedes encuentran en sus hojas. Y voy a terminar con eso. Escuchen muy bien lo que este autor escribió. El himno se llama ¿Qué piensas de Cristo? Lo que piensas de Cristo es la prueba para medir tu condición y tu estado. No puedes tener razón en el resto hasta que pienses correctamente de Él. Y en la manera que Jesús aparece a tu vista, si sea amado o no, así Dios está dispuesto hacia ti. Y misericordia o ira es tu suerte. Algunos lo toman como una criatura, un hombre, un ángel o mucho. Esos no tienen sentimientos como yo y tampoco se ven miserables y perdidos.
tan culpable, tan indefenso yo soy. No me atrevería a confiar en su sangre ni en su protección descansar, a menos que estuviera seguro de que Él es Dios. Y así es. Así es. Lo que pienses de Cristo es la prueba de si eres cristiano o no. Nada más importa hasta que pienses correctamente de Él. La disposición de Dios para contigo, en misericordia o ira, depende de cómo tú respondes la pregunta, ¿qué piensas de Cristo? Muchos lo toman como un hombre, alguien creado. Pero como el autor dice aquí tan elocuentemente, somos tan culpables, tan indefensos, que ni nos atreveríamos a confiar en su sangre y su protección si no estuviéramos seguros de que Él es Dios. ¿Crees que Cristo es Dios? Pues si no, estás perdido. ¿Crees que Cristo es Dios? Si dices que sí, pero no le sigues, no te sometes a Él, no le obedeces, también estás perdido. ¿Crees que Cristo es Dios? Si dices que sí y Él te ha salvado, no por nada en ti, sino solamente por su gracia y su amor, dale gracias. Dale toda la gloria. ¿Qué piensas tú de Cristo? Vamos a orar. Damos gracias, Señor, por esta pregunta. La pregunta más importante en la cual podemos pensar hoy. Te pedimos, Señor, por aquellos aquí que intelectualmente saben muy bien quién es Cristo. Lo han estudiado, lo pueden explicar, pero no lo creen. Te pedimos, Señor, que hoy pueden darse cuenta de que no son salvos y que necesitan ser quebrantados por tu Espíritu Santo. Necesitan ser salvos para siempre. Te pedimos para aquellos aquí hoy que saben que no son salvos, que honestamente piensen que Cristo es nada más un buen maestro, una buena persona, un buen ejemplo, nada más. Te pedimos hoy, Señor, que tú muestres a esas personas que eso no es posible. Te pedimos que esas personas entiendan que Él es Dios y por eso hoy demanda una respuesta. Te pedimos, Señor, para aquellos aquí que han estado en esta iglesia por muchos años, por los jóvenes, algunos adultos, que aún después de escuchar tanto de Cristo, todavía no quieren seguirle. Todavía no están interesados en dejar todo atrás y levantar la cruz y seguir a Cristo. Señor, ten misericordia, te pedimos. Nos da miedo que están en camino a cometer el pecado imperdonable y no queremos eso, Señor, porque les amamos. Te pedimos por las personas aquí que están viviendo en pecado constante sin arrepentimiento, que hoy quebrante sus corazones. Que hoy todos nosotros podamos pensar y meditar en quién es Cristo y darte toda la gloria por la salvación a través de Él. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.